Buenas tardes a todos y todas. Les saluda Natalie González Villegas, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Agustiniana. En nombre de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y, por supuesto, la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, les extendemos una cordial bienvenida al primer encuentro de buenas prácticas para el desarrollo de aulas espejo de nuestra institución, la Agustiniana. Es muy importante para nosotros el haber creado este espacio para darle visibilidad a esas buenas prácticas en el ejercicio de aulas espejo. Es importante para nosotros conocer las experiencias de nuestros profesores, los resultados, las dificultades que se han podido presentar, los factores de éxito y otros importantes aportes y aspectos relacionados al ejercicio de aulas espejo que esperamos hoy aprender de nuestros invitados, aprender de las personas que nos acompañan en este encuentro. En la tarde de hoy también quiero extenderle un saludo muy especial a las personas que se conectan y nos acompañan desde la escuela y el colegio Niños Jesús Agustinos Recoletos en Santa Fe, Argentina. Es un gusto para nosotros establecer contacto con nuestras instituciones hermanas de la Orden de Agustinos Recoletos. Nos acompañan y se conectan personas de la Universidad Católica de Santa Fe, de la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile. Por supuesto, muchas personas de la comunidad de la Agustiniana nos acompañan hoy. Bueno, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que a través de la virtualidad podemos continuar desarrollando diferentes acciones de internacionalización. La internacionalización fue uno de los aspectos que fue notoriamente impactado pues, por la pandemia. Todos nuestros programas de movilidad tuvieron que ser suspendidos. Aquellas acciones de internacionalización fuera de nuestras instituciones fueron temporalmente suspendidas. Es por esto que todos desde la internacionalización nos volcamos a la virtualidad para el desarrollo de diferentes acciones. En este nuevo escenario de gestión académica y administrativa nos permite ser más conscientes que no se trata de hacer lo mismo que hacíamos antes, sino que ahora a través de un medio tecnológico, sino que se trata de hacer más cosas con un correcto uso de la tecnología, pero además agregándole ese sello o ese rasgo diferenciador a cada una de las acciones que nosotros desarrollemos. Es por esto que debemos ser conscientes que nosotros y ustedes como profesores tienen la responsabilidad de brindarle a nuestros estudiantes elementos innovadores, herramientas que les permita un correcto desarrollo y participación en un entorno global para que puedan ser reconocidos como ciudadanos del mundo. Recordando siempre que estamos inmersos en una sociedad que es intercultural, transcultural, donde estamos compartiendo personas de diferentes generaciones, de diferentes contextos sociales, económicos, y son nuestros profesores que, como ustedes, comparten esa conciencia y conocen la importancia que tiene el relacionarnos, el interactuar, el aprender y conocer diferentes entornos culturales, aprender de otras personas que están en escenarios diferentes a los nuestros. Las aulas espejo en nuestra institución no es algo nuevo, no es novedoso. Antes de la pandemia se habían gestionado ejercicios de aulas espejo. Insisto, lo que queremos acá y lo que buscamos a través de este encuentro es cómo mejorar la dinámica de aulas espejo para poder brindar elementos a nuestros estudiantes que les permitan relacionarse mucho mejor. En el día de hoy queremos compartir con ustedes un documento a través de un breve video que les permitirá a ustedes entender un poco cuál es el paso a paso de cómo desarrollar un aula espejo. Esta dinámica de aula espejo, si quieren nos volvemos a la anterior diapositiva, qué pena, se enmarca en un proyecto institucional que nosotros hemos denominado Uniagustiniana Aula Internacional.
El concepto de aula internacional comprende, por supuesto, el desarrollo de las aulas espejo, la participación de nuestros profesores en un encuentro como este de socialización de buenas prácticas. También involucra el desarrollo de un encuentro de estudiantes que han vivido la experiencia de aula espejo y además incluye el desarrollo de aulas espejo orientadas a fomentar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para el próximo año continuaremos desarrollando la dinámica de aulas espejo como una estrategia que aporta la internacionalización del currículo, que aporta la interculturalidad, que no son acciones aisladas, sino que se enmarcan en una estrategia de internacionalización y que no se limita simplemente al desarrollo del aula espejo. Entonces desarrollamos el aula espejo, socializamos nuestra experiencia, interactuamos con todos los estudiantes que han tenido la posibilidad de participar en un aula espejo y adicionalmente lo enfocamos en uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, sí pasemos a proyectar el breve video donde podrán nuestros profesores y las personas que nos acompañan conocer cómo funciona al interior de la Uni Agustiniana el desarrollo de un aula espejo. Es una estrategia educativa en la cual se utilizan medios tecnológicos para unir dos o más grupos de clase, localizados en diferentes puntos geográficos, con el fin de desarrollar una temática de interés común. El aula espejo es una forma de internacionalización del currículo, pues implementaría las TIC en las aulas, fomenta el intercambio de conocimiento y fortalece las relaciones con otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Para desarrollar un aula espejo, debes seguir 8 sencillos pasos. Primero, identificar aliados para el desarrollo del aula espejo. Segundo, intercambiar información. Tercero, desarrollar reunión virtual para la construcción de acuerdos. Cuarto, elaborar la base de datos de los participantes. Quinto, desarrollar la sesión o sesiones. Sexto, realizar el seguimiento de los trabajos. Séptimo, desarrollar la evaluación y recolección de evidencias. Octavo, participar de la entrega de constancia de participación. Si eres un profesor interesado en realizar un aula espejo como contribución al mejor desarrollo de los aprendizajes detallados en el sílabus de la asignatura que dictas, puedes identificar un profesor aliado mediante el portafolio de aulas espejo de la ORI o mediante un par académico con quien tengas un previo acercamiento. Una vez identificado tu aliado, previo visto bueno de tu director de programa, se procede a realizar el primer contacto. Los contactos concernientes al aula espejo deben realizarse mediante el correo institucional. En dicha comunicación se debe dejar explícita la siguiente información de los profesores participantes: nombre completo, teléfono y correo electrónico de contacto, institución a la cual está vinculado, programa académico y facultad, asignatura, sílabus de la asignatura correspondiente, listado de estudiantes de ambas instituciones. Finalmente, se dejará clara la política de manejo de información durante todo el proceso del aula espejo. En una reunión se concentran los siguientes temas sobre el aula espejo: objetivos, temáticas, objetivos de desarrollo sostenible relacionados, medios tecnológicos a utilizar, conocimientos previos requeridos en los estudiantes, calendario de trabajo, especificar si se generará constancia de participación, reglas del aula espejo, sistema de evaluación. Recuerda que es adecuado dejar registro de los acuerdos mediante un correo electrónico a modo de acta de la sesión y registrando esta información el documento de registro de aulas espejo institucional.
Se construirá una base de datos de los estudiantes de ambas instituciones que participarán en el aula espejo. Se deberá recopilar la siguiente información: nombre completo, documento de identidad, correo electrónico, teléfono, institución de educación superior a la cual pertenecen. Posteriormente, se les deberá enviar un email de bienvenida detallando los acuerdos a los que se llegaron en el punto anterior. Esto a modo de presentación del aula espejo. Antes del desarrollo específico de las temáticas abordadas, es conveniente recordar los objetivos, temáticas, reglas y sistema de evaluación del aula espejo según los acuerdos del paso 3 y el correo de bienvenida del paso 4. Además, es aconsejable, cuando se trabaje con una institución de educación superior internacional, realizar, por parte del profesor o los estudiantes, una introducción a la cultura del país de la otra institución de educación superior. Recuerde que la ORI brindará el apoyo que requiera con la coordinación y logística de la sala para el desarrollo de la sesión. Los profesores podrán implementar estrategias de seguimiento como blogs, tableros virtuales, grupos de trabajo en redes sociales, correo electrónico institucional u otros medios con el fin de brindar a los participantes una experiencia única y diferente al salón de clase tradicional. Finalizando el aula espejo, la evaluación de toda la actividad consistirá, primero, en una evaluación de los trabajos que resultaron del desarrollo de las temáticas, preferiblemente mediante rúbricas previamente acordadas. Segundo, en una encuesta institucional que puede ser por Google Forms, en el que se recojan los puntos de vista y el grado de satisfacción de los participantes en la actividad. Todos estos datos deberán ser entregados a la ORI y a la dirección del programa, junto con las observaciones y recomendaciones de los profesores. En caso de haber acordado entregar constancias de participación, se debe definir si éstas tendrán el aval de ambas instituciones. En el caso de la Uniagustiniana, será la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales la encargada de generar las constancias, las cuales serán enviadas vía digital después de la recepción de la evaluación de la actividad. No olvides que todos estos pasos se encuentran más detallados en la Guía para el Desarrollo de Aulas Espejo en la Uniagustiniana. Finalmente, recuerda que la ORI y los líderes de internacionalización de la facultad están atentos a apoyarte en la concepción, planeación y desarrollo del aula espejo. Bueno, ahí tienen cuál es el paso a paso que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar un aula espejo. Es importante pues tener presente y recordarles que este documento de guía para el desarrollo de aulas espejo fue construido con el apoyo y por profesores que están vinculados a nuestro comité de currículo y, y con el apoyo de profesores de enlace de internacionalización. Entonces, es un documento que compartiremos con ustedes, que se encontrará debidamente cargado en nuestra plataforma de nuestro sistema de gestión de calidad para consulta de todos ustedes. Y también es importante que lo conozcan nuestros pares internacionales para que ellos puedan compartir con nosotros cuál es la dinámica que ellos tienen en sus respectivas instituciones y de esta forma pues llegar a esos acuerdos de lo que aquí hemos planteado. Bueno, ahora pues ya entramos en detalle, en materia, ya los contextualizamos un poco acerca de cómo vamos a desarrollar de aquí en adelante el ejercicio de aulas espejo, que no es una dinámica nueva, insisto. Muchos de nuestros profesores de programas como Administración de Empresa, Contaduría Pública, Negocios Internacionales, de nuestra especialización en Pedagogía, ya han tenido éxito en el desarrollo de estas aulas espejo. Lo que buscamos ahora es consolidarlos y realizarlos todos de una forma coordinada. Entonces, le damos la bienvenida a la maestra. Un momento, por favor. Le damos la bienvenida a la maestra María Eugenia Moore, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación,
Tiene una maestría en didácticas específicas de la Universidad Nacional Litoral, directora de la Escuela Secundaria San Ezequiel Moreno, OAR, docente de la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina. Actualmente se encuentra vinculado a la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta institución. También le damos la bienvenida a la maestra Wendy Joana Otálvaro, docente de la Uniagustiniana, vinculada a la especialización en pedagogía de nuestra institución y quien fue una de las gestoras del documento de guía para el desarrollo de aulas espejo. El día de hoy, en la tarde de hoy, nos presentarán una buena práctica que ellas desarrollaron en un aula espejo que denominaron gestión escolar y organización curricular. Bienvenidas. Vale, Natalie, muchísimas gracias. Qué bueno saludarte. Y pues, bueno, si nos permites, vamos a hacer la presentación de nuestros recursos allí de apoyo. Entonces, le doy paso a la profe Eugenia, que pues nos va como a dar el inicio del ejercicio. Profe Eugenia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir esta experiencia con ustedes. Y bueno, vamos a contarles qué es lo que hicimos con nuestros estudiantes, profesores de nuestras respectivas universidades y nuestras cátedras. Contarles, bueno, un poquito el proceso del perfil de nuestros estudiantes una vez que nos contactamos con la profe Wendy. Vimos que podíamos intentar vincular nuestros espacios curriculares donde estábamos trabajando. Yo estaba en ese momento, en el semestre pasado, trabajando en el profesorado universitario de educación superior, que es homólogo a la especialización en pedagogía de la UNI. Así que eso nos daba un perfil común de los estudiantes, profesores, ya en ejercicio de la docencia, que necesitaban o que estaban cursando su formación docente. Y coincidíamos en este espacio curricular que teníamos a cargo, que tenemos a cargo, que es la de organización institucional y política de currículum, en la especialización en pedagogía y gestión institucional en nuestra universidad, en el profesorado. Lo primero que hicimos, como decía un poco la guía, fue ponernos en contacto, conocernos, comenzar a planear de alguna manera qué puntos en común teníamos para pensar una clase, ¿no?, conjunta. Y a partir de ahí empezamos a establecer algunos acuerdos previos, como por ejemplo, no solo el perfil de los estudiantes, sino también nuestras programaciones, ¿sí? Nuestras planificaciones, cuáles eran los objetivos que teníamos en la formación, y a partir de esos puntos en común vimos que era interesante, por ejemplo, presentarles todo el contexto curricular de cada uno de nuestros países, de nuestros sistemas, las políticas educativas que atraviesan el currículum y que de alguna manera llegaban al aula, ¿no? Hicimos como un recorrido desde las políticas educativas de cada país hasta cómo pensar las propuestas o la intervención del currículum en el aula. Ese fue como un punto en común y que cada una lo abordó desde la realidad de su país. Tuvimos varios encuentros virtuales, creo que la virtualidad ayudó mucho en este sentido, y a partir de varias charlas que hemos tenido con Wendy, de compartir nuestros programas, nuestros posicionamientos, inclusive epistemológicos y didácticos, el fin en la formación de los estudiantes, profesores, pensamos cómo llevarlo a la práctica. Vimos también cuestiones muy prácticas como cuándo se terminaban los semestres, qué coincidían las fechas, qué fechas podíamos, en qué horarios, por la diferencia horaria.
Es decir, el planeamiento tuvo que ver con cuestiones específicamente académicas y del currículum, orientado a la formación de los estudiantes y los objetivos de aprendizaje que teníamos con ellos, pero también tuvo que ver con pensar cuestiones prácticas como el tema de la conexión, el tema de la plataforma. Nosotros hicimos esta experiencia a principio de año, donde comenzábamos con la cuarentena, entonces no sabíamos si íbamos a estar en la presencialidad todavía o no. Seguimos en la virtualidad, así que ese fue un tema, por ejemplo, ponernos de acuerdo qué plataforma utilizar, qué estábamos usando en la universidad, qué estaba usando la uni, coincidir en una plataforma que pudiésemos compartir las dos, y que nuestros estudiantes también tuviesen acceso. Bueno, y a partir de ahí, una vez que pensamos todo esto y hicimos como una planificación propia para estas aulas, para estas clases, se las presentamos a nuestros estudiantes, compartimos la experiencia con ellos, particularmente tratamos de que sea algo que teníamos que trabajar, digamos, en el seminario, durante las clases, y no una experiencia paralela, digamos. eh, y a partir de ahí hicimos un trabajo previo con los estudiantes, un trabajo con los estudiantes, que ahora Wendy les va a contar, y un trabajo posterior que tuvo que ver con la evaluación. Profe, ¿querés seguir? Gracias, profe. Bueno, sí, luego de esta planeación empezamos a pensar como, bueno, podemos tener dificultades con el internet, podemos pasarnos, bueno, se nos pasaron muchas cosas por la cabeza. Entonces, ¿qué hicimos? Pues buscar plan B, de pronto grabemos también de alguna manera algunos elementos allí si llega a fallar la conexión. Bueno, son cuestiones que también por la angustia de ser nuevas en estas situaciones se nos pasaron por la cabeza tener plan B, plan C, por si llegaba algo a suceder. Pues bueno, afortunadamente todo salió como lo habíamos planeado en un inicio, entonces pues bueno, el plan B nos quedó allí como apoyo a nuestras clases luego. En el desarrollo de nuestra aula espejo, pues bueno, el acompañamiento fue bastante, digamos que constante en el desarrollo pues de la que hizo la profe María hacia este lado. Los estudiantes supremamente interesados le preguntaban bastantes elementos. Ellos también habían leído, igual que los chicos de Argentina habían leído muchos elementos al respecto, entonces pudieron compartir preguntas, pudieron establecer como ese intercambio también de experiencias. Pues allí hubo un diálogo muy, digamos que muy enriquecedor, ¿cierto, profe? Se presentó como la oportunidad también de pensarnos qué pasaría si aquí en Colombia se trabajara de esa misma manera que en Argentina. Bueno, digamos que esos elementos se pudieron como ir abordando, y además que la charla nos dio para poder también mirar desde un trabajo muy tranquilo, muy ameno, poder dialogar con los estudiantes. Y pues igual, de aquí para allá, llamémoslo así, los estudiantes también, bueno, estuvimos mostrándoles como la realidad educativa de nuestro país, entonces pues ellos también como, bueno, haciendo reflexiones a su interior, preguntando, como tratando de asociar, bueno, ¿y esto qué pasaría? O esto cómo lo trabajaríamos acá en Argentina. Entonces creo que el enriquecimiento fue enorme en cuanto a las posturas que se evidenciaron allí. Entonces, pues como el desarrollo nos permitió ir también pensándonos, porque bueno, lo hablábamos hace algunos días con la profe, como bueno, de pronto existen otras posibilidades, otros acercamientos, quizás ya no solamente desde la asignatura de currículo, de planeación, de gestión, sino quizás desde otros estilos, ¿cierto? Desde otros procesos que nos permitan fortalecer. Entonces creo que ese desarrollo sí nos ayudó bastante a ir como reflexionando sobre la práctica. Y pues bueno, luego ya cuando entramos en la evaluación, pues ya allí empezamos a mirar como esos criterios y pues bueno, la profe María les contará allí un poquito más sobre la evaluación. Y también aportando lo que dice Wendy,
los estudiantes valoraron mucho la posibilidad de ampliar la mirada respecto al currículum, a la formación, y lo que nos interesaba mucho es hacer una especie de estudio comparado respecto a las políticas educativas en este caso y a la gestión escolar. Entonces, en la reflexión sobre la práctica, les permitió a los estudiantes abrir la mirada, ¿no? Y encontrar puntos en común a partir de estas preguntas y este diálogo que se fue generando entre los estudiantes y con nosotras en cada una de las clases. Les permitió encontrar puntos en común y puntos de diferencia, ¿no? Que, como decía Wendy, por ahí los llevaba a pensar qué hubiese pasado si hubiésemos tomado estas decisiones, y la importancia entonces como profesionales de la educación de tomar decisiones que realmente sean decisiones conscientes, que aporten a la gestión, y creo que fue muy valioso eso en la formación de los estudiantes. Y con respecto a la evaluación, bueno, nos planteamos como dos aspectos de la evaluación. Uno que tuvo que ver con el logro de los aprendizajes, aquellos criterios que nos habíamos establecido con Wendy, lo habíamos compartido con nuestros estudiantes en relación al aporte que podía significar esta experiencia a la formación y al espacio curricular que estaban cursando, en este caso gestión. Y de ahí, bueno, recuperar algunos elementos que tenían que ver con los aportes que habíamos hecho, por ejemplo, Wendy que nos dejó un video, este plan B que ella hablaba hoy, habíamos grabado una clase por si nos fallaba la conexión, entonces eso pasó a formar parte del material de trabajo, para el trabajo final que se les pide a los estudiantes, entonces en qué medida se pudo haber incorporado eso, es decir, tenía que ver un aspecto de la evaluación que nosotros particularmente la trabajamos con una rúbrica, tenía que ver con el contenido en sí que habíamos planteado. Y otro aspecto de la evaluación tuvo que ver con cómo les había resultado la experiencia, aquello más subjetivo, si se quiere, esta experiencia innovadora, que para ellos y para nosotros, o particularmente para mí, era nueva, y para la universidad también, ¿no? Porque, bueno, no lo dije anteriormente, pero obviamente fue todo con el aval de la facultad, y también viendo de qué se trataba un poco hacer esta experiencia con la posibilidad de ir mejorando y pensar otras posibles experiencias para otros años, ¿no? Y otros estudiantes. Entonces, el aporte, digamos, desde este lugar, de estos primeros estudiantes que tuvieron la posibilidad, en el caso de nuestros estudiantes de Argentina, fue muy interesante y muy valioso. Realmente fue muy positivo, fue una de las experiencias, digamos, de todo el seminario, fue de la experiencia, diría yo, que hizo la diferencia en el seminario y en toda su trayectoria, ¿no? Así que, bueno, tuvo como esas dos vertientes la evaluación, y tratamos de que, creo que en términos generales, para todos los estudiantes, tanto de la UNI como los de nuestra facultad, han sido una experiencia positiva. Vale, luego de que fuimos invitados aquí al ejercicio, bueno, nos sentamos a pensar, bueno, qué recomendaciones quizás pudiésemos darles a los compañeros que quieran participar de la estrategia del aula espejo. Pues entonces lo pensábamos frente a como 4 categorías específicas, frente al docente, el manejo de las TIC, los informes y la evaluación. Entonces, pues, frente a los docentes, el manejo que se establece dentro de nosotros como gestores de las ideas al respecto de las estrategias educativas, bueno, pedagógicas mejor. Estas tendrían que ser frente a la planeación conjunta de la propuesta, lo que bien decía la profe María Eugenia, es mirar qué puntos en común hay, validar esos ejercicios, aprender y tener esa iniciativa de aprender del par, ¿sí? Entonces la comunicación constante con ese par debe ser pues muy asertiva, sí, muy de pronto
del reconocimiento también del aprendizaje que se está estableciendo allí, de que es una estrategia para poder también construirnos como profesores, también para evaluar nuestras prácticas. Entonces, pues creo que desde ese punto de vista lo abordamos. Y en cuanto a, bueno, lo que tiene que ver con los informes oportunos, lo veíamos en que es necesario nosotros invitarnos e invitar a sistematizar nuestras experiencias, a mostrar que somos, de pronto también nos atrevemos a innovar desde el aula, independientemente lo hagamos muy a lo calladito y perdónenme lo coloquial, pero sí es necesario que lo sistematicemos para que otros también vean que es importante el desarrollo de los ejercicios. Y pues bueno, creo que también allí, frente a lo que hablábamos sobre esos informes, es la posibilidad de llevar o demostrar que esas experiencias que estamos desarrollando pueden fortalecer esos planes de estudio y mejorar también las experiencias educativas. Y, bueno, con respecto a los recursos, un poco lo que decía hoy Wendy, manejar las opciones de conexión que tenemos disponibles, manejar también los usos de apoyos visuales que fueron muy importantes, presentaciones, videos, grabaciones, ¿sí? Son todas alternativas que se pueden manejar, seguramente hay muchas más, pero poder acordarlas, manejarlas, ¿no? Y también esto de poder manejar una plataforma en común que tanto los estudiantes como los profes podamos conocer y estar todos en la misma plataforma interactuando como un punto importante. Y respecto a la evaluación, un poquito lo que ya dijimos, el tema de poder hacer una evaluación que sea cercano al desarrollo de la clase, en este sentido que realmente se ajuste y haga visible las evidencias de aprendizaje, ¿sí? Y como decía Wendy, para poder sistematizar a través de distintos instrumentos, como pueden ser las rúbricas, y también enriquecer, digamos, con esos aportes y las devoluciones que tenemos de los estudiantes, respecto a lo que significó el proceso, poder volver a reflexionar sobre las prácticas y enriquecer este tipo de experiencias. Profe, no vale, sé si querés más. Bueno, muchas gracias por compartir Muchas con gracias. nosotros sus experiencias. Sin lugar a dudas, este será un ejercicio que trascenderá. Traerá consigo nuevas acciones de cooperación entre ambas instituciones, entre ustedes como pares. Y también me permito resaltar nuevamente que nos parece muy interesante que a través del ejercicio de un aula espejo, la Uniagustiniana pudo establecer de manera indirecta también relación con una institución de educación de la UAR. Eso es muy importante también para nosotros, porque somos la única institución de la Orden de Agustinos Recoletos en Latinoamérica y a veces no tenemos ese contacto tan directo con los profesores, con los directivos. Entonces me parece que es también un ejercicio que nos abre otra serie de posibilidades y les agradezco nuevamente por compartir con nosotros sus experiencias. Bueno, ahora le damos paso al doctor Mario Sarain González, docente de la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile, vinculado actualmente a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y al maestro Freddy Alejandro Moncada Puerto, docente de la Uniagustiniana, vinculado a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Ellos nos van a hablar acerca de su experiencia en el ejercicio de un aula espejo, orientada a un tema completamente diferente, temas financieros, sobre finanzas. Entonces, aquí vemos también que los aulas espejo se pueden desarrollar en diferentes disciplinas, diferentes temáticas, no hay un límite. Muchas gracias, profesores. Les damos en este momento la palabra a ustedes. Profesor Mario. ¿Sí me ven? Oh, Hola, disculpe. ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, Bienvenidos. gracias, Muy buenas muchas tardes a gracias. todos. Hola Mario. Hola Alejandro. Bueno, lo primero dar las gracias, ¿cierto? A la Unión Agustiniana
por esta invitación de poder compartir con ustedes esta experiencia del aula virtual, ¿no? Yo me siento un embajador más de esta universidad acá en Chile y bueno, también agradecido poder compartir esta instancia con mi querido amigo Alejandro Moncada, que va a liderar este conversatorio. Bueno, muchas gracias, profe, por la responsabilidad cedida. Bien, esta experiencia del aula espejo nos ha dejado a muchos de nosotros experiencias tanto personales como institucionales que han hecho que crezcan las expectativas con relación a las opciones pedagógicas que tenemos nosotros y las herramientas que tenemos nosotros como docentes y profesores de las diferentes instituciones educativas. Para el caso de nosotros, iniciamos en el 2018 y el aula espejo fue uno de los resultados de una misión académica a la cual Lauri me encomendó en el 2018. Tuvimos la oportunidad de visitar 3 universidades en Santiago de Chile, que fue la Universidad de Talca, la Universidad Metropolitana y la Universidad Bernardo Higgins. En principio no se buscaba el aula espejo como uno de los resultados, realmente era algo como secundario. Con la Bernardo Higgins tuvimos un gran feeling, tuvimos una empatía bastante rápida, se dieron resultados al corto plazo en las tareas sustantivas, ¿sí? En la parte de docencia, en la parte de investigación y en la parte de proyección social. Y en lo de la parte de la docencia, pues debido a nuestro distanciamiento geográfico, hubo la opción que en su momento la directora de mi programa me dijo que buscáramos esa opción de aulas espejo, mas no era la prioridad. Se dio la oportunidad para septiembre del 2018 de hacer la primera aula espejo junto con los muchachos de Ingeniería Comercial de la Bernardo Higgins en el área o en el ramo, como se le conoce en Chile, en el ramo de finanzas internacionales. Realmente todo lo que habló la maestra María y la profesora Wendy con relación a todo ese seguimiento tan estructurado que hay en este momento, en esos 2 años anteriores lo hicimos con el profesor Mario realmente de una forma empírica y atendiendo a las necesidades y a las posibilidades que teníamos en ese momento. Como bien lo decía Natalia, en este momento la virtualidad es el 100% de nuestra educación, es nuestra herramienta más inmediata, pero hace 2 años la virtualidad y pensar en la posibilidad de orientar una clase de una institución a otra era una opción no tan concreta realmente, era una opción muy alejada de la posible realidad que vivíamos en ese momento. Actualmente, la virtualidad y las aulas espejo se han convertido en la herramienta 100% necesaria para nuestras buenas prácticas. En su momento, lo que hicimos con el profesor Mario y estaba escuchando y leyendo lo que decían las profesoras, hicimos muchas de las cosas que ellas estructuraron y lo hicimos de una forma muy de amigos, por decirlo de esa forma. Profesor Mario, tengo estos ramos, tengo estas asignaturas, ¿qué asignaturas y qué ramos podríamos empezar a hablar? Ahí fue cuando entendimos que la ingeniería comercial en Santiago de Chile o en las universidades de Chile tiene mucho que ver, un porcentaje muy grande, con la administración de empresas en Colombia. Y empezamos a buscar o a filtrar los ramos o las asignaturas que pudiéramos tener la oportunidad de orientar de forma conjunta. Después de muchos ires y venires en tanto a horarios, por la diferencia horaria, en tanto a semestres, en tanto a recursos, llegamos a la conclusión que íbamos con el aula espejo con los muchachos. Acá en Colombia son de 7º semestre, en Santiago de Chile, me corriges, profe Mario, si son de último año, los de finanzas internacionales. Sí, estamos hablando ya de chicos del cuarto año de finanzas, sí. Entonces, la experiencia que se hizo realmente en principio fue de prueba-error, pero afortunadamente todo salió bien. Contamos en su momento y en las próximas oportunidades con la ayuda
lo cual nos permitió tener una conexión estable, un espacio físico adecuado para poder orientar esas clases. De mi parte, pues fue relativamente fácil organizar mis horarios con muchachos en cierto horario para podernos habituar. ¿Qué me comentas al respecto, Jorge Mario? Sí, a mí me parece muy interesante. Yo creo que a veces hay cosas que se planifican y otras cosas que nacen espontáneas. Y nacen espontáneas desde el querer, del buscar una innovación, del querer entregar algo diferente. Si bien es cierto, la estructura que nos dice, la estructura nos decía un aula espejo con un alcance, con alguna profundidad, no es menor. No es menor también declarar e indicar la experiencia vivida. Hay hitos, hay estructuras, hay cosas que nos unen. Y en esas cosas que nos unían, cuando conversamos con Alejandro, estaba esta necesidad de ampliar algunos horizontes de los chicos, de nuestros alumnos. Sin embargo, no es menor lo que decía la profesora recién, el lenguaje. Mire qué interesante. Hay una identificación del lenguaje cuando son carreras similares, cuando son ramos similares, cuando los profesores hablan cosas similares. Lenguaje similar, pero con experiencias distintas. Entonces, ¿qué se busca con eso? Que justamente existe una identificación del lenguaje, pero también pero que además permita esa visualización de la cultura, pero que además permita esa capacidad de desarrollar tolerancia, que fíjese que mire que tanto me alejo yo del saber hacer, apuntando siempre al ser, ¿cierto? Que los alumnos nuestros hayan conversado. Yo le digo, de la experiencia de vida, para mí, lo que yo viví por lo menos, los alumnos desde el aula de espejos, nos fuimos a un ramo y terminamos con alumnos colombianos de la Agustiniana asesorando a empresas acá en Santiago de Chile. Una experiencia tremendamente, para mí, mire, maravillosa, porque era el día domingo, se los prometo, era el día domingo a las 9 de la noche de Chile, y alumnos míos en el grupo de WhatsApp, porque era obligación yo estar en los grupos de WhatsApp, conversando respecto a las temáticas empresariales y financieras. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con eso? No solamente hay un concepto de la herramienta, de lo tecnológico, no solamente hay un concepto del saber hacer y del lenguaje que lo unía, que les comentaba yo en su momento, sino también había algo que enriquecía, hay un lenguaje del joven, un lenguaje de las nuevas generaciones que nos unen en una sola mirada, y eso lo hace tremendamente potente. Yo creo que en ese aspecto, si usted me pregunta, querido profesor, yo creo que la Uni Agustiniana ha sabido innovar. Yo creo que la Uni Agustiniana está llena de retos y desafíos interesantes, desafíos de alta mirada. Y eso hace muy enriquecedor estos procesos, demasiado enriquecedor. Es más, si usted me apura, no solamente estamos hablando de un aula espejo donde podemos interactuar el conocimiento, sino también pudimos unificar el lenguaje, pudimos observar nuestras culturas, pudimos saltar incluso el lenguaje del joven, que realmente no es muy docto, ¿cierto? Es más bien, como por ejemplo Alejandro me enseña a mí, que como es Alejandro cuando dice, acá le decimos compadre, allá le dicen parcero. Entonces yo leía en el grupo, o sea, ¿cómo está mi parcero? ¿Cómo está mi compadre? Y ahí se hablaban, pero mire, por favor, yo leía eso y decía, qué fantástico esto, qué lindo esto. Porque no solamente era compartir la ecuación, no solamente era compartir el teorema matemático de los cálculos de microeconomía, no solamente era discutir la mirada macroeconómica de los países latinoamericanos, sino también era enriquecer el lenguaje y las miradas, las situaciones, la tolerancia, el identificarse, el identificarse en la sociedad latinoamericana. Y eso nos entrega una mirada holística que nosotros tenemos que ir incentivando. El reconocernos es tremendamente importante. Querido profesor, por favor. José Mario, ahorita que me haces acordar, pues se me olvidó saludar a todos mis compañeros que están en el chat, a todos los profesores que en su momento también participaron en sus aulas espejo.
En el 2018 solo se realizaron 2 aulas, que fue una que orienté de finanzas internacionales y una que recibieron mis estudiantes por medio del profesor Mario. Pero ya en el 2019 tuvimos la oportunidad en el área, en la facultad, de orientar aproximadamente unas 8 aulas espejo en diferentes ramos. Estuvimos con la parte de empresas, estuvimos con la parte de economía, estuvimos con la parte contable, y Contable, eso sí. permitió que varios profesores, no solamente de administración, sino de contaduría, tuvieran ese contacto y esa buena experiencia. Algo que también le puedo agregar a lo que dice el profesor es que en el momento en que nuestros estudiantes recibieron el aula espejo del profesor Mario, la parte académica quedó clara con relación a los conceptos, pero quedaron más curiosidades por conocer más de la cultura, por conocer más de la universidad. Tanto así que este año, resultado de algunas aulas espejo, 3 estudiantes iban para la Bernardo Higgins, iban en intercambio académico. Desafortunadamente, por las situaciones de pandemia, todo eso no pudieron realizarlo, pero todo eso resultó, el intercambio de las niñas y la posibilidad y la curiosidad de estar en otro ambiente académico surgió de una aula espejo orientada por el profesor Mario. Quería Sí, también Alejandro, resaltar la ¿sabes qué? situación de los temas. Claramente el profe Mario habla sobre los temas, podemos llegar a una conclusión fácil de los temas entre los ramos, las asignaturas, las materias orientadas, pero va más allá del tema, de la parte académica, sino va en la confianza, va en el cariño, va en la socialización de esos espacios académicos que nos permiten romper barreras de una forma relativamente fácil y nos permiten profundizar en la parte académica y en la parte social. Ahí tenemos buenos resultados, como nos lo comenta el profesor Mario, con relación a la asesoría que hicimos o que hicieron los estudiantes a empresas chilenas desde Colombia y viceversa. Estudiantes chilenos hicieron asesorías a microempresas acá en Colombia, y eso todo surgió de uno de los ramos que estábamos manejando en común con las aulas espejo. No sé, profe Mario, si tengas algo que comentar al respecto sobre lo de las empresas que se asesoraron por medio y el resultado de las aulas espejo que hicimos. Pero por supuesto, estamos hablando que estudiante de la Uni Agustiniana, estudiante de, si me corriges Alejandro, usted le llama mercadeo, ¿no? Hay un tema en el lenguaje, ¿cierto? Estamos hablando de estudiantes de mercadeo que por medio de una aula espejo, que se asociaron a un ramo, asesoraron mire, si no me equivoco, fueron 12 empresas de la comuna de Maipú, acá en Santiago de Chile, que esos empresarios, esos microempresarios estaban felices, contentos del desarrollo del trabajo de los alumnos de la Uni Agustiniana asociados con los alumnos de la universidad acá en Santiago de Chile. Pero además, fíjate, Alejandro, que recordaba que de esta semilla que es el aula espejo, y hablaba muy bien recién las profesoras anteriores, porque ellas estructuraron varias aristas técnicas, sociales, ¿cierto? También me recuerdo un alumno que Jeffrey Telles, se me viene a la mente un alumno muy buen alumno que trabajó también en esta asesoría y tuvo la capacidad, en la cantidad de horas que trabajó él en términos de asesoría de empresa, pudo homologar su práctica laboral. Imagínate qué interesante eso. Yo recordaba a Jeffrey Telles, porque a mí me hubiese gustado en pregrado haber hecho una práctica laboral internacional. Me hubiese gustado interactuar con 4 o 5 ingenieros más de otro país usando el mismo lenguaje de la técnica, que es el conocimiento que busca el aula espejo, ¿cierto? Porque todo se asocia. También buscando el poder homologar mi práctica laboral. La verdad es que no, incluso más adelante, te acuerdas tú, Alejandro, que creamos un modelo de asociación, un modelo que le llamamos, bueno, era un ecosistema, la verdad, ya era un ecosistema que lo bautizamos como vinculación con el medio internacional, pero que nace del aula espejo, que su espíritu, su esencia era el aula espejo. Por lo tanto, tal vez la innovación llegó llegó de forma virtuosa en esta asociación entre universidades y entre profesores que tienen un solo sentido, que es entregar, que tienen un solo sentido,
Y que yo siempre lo digo cuando converso para allá, que no olvidamos que el educar es amar, que tiene que ver con esto de querer nuestra profesión, de querer entregarle lo mejor a nuestros alumnos, recordando siempre que el éxito de ellos es nuestro éxito. Si nosotros nos enfocamos más que eso, que a ellos les vaya muy bien y que se puedan desarrollar de buena manera en el aspecto social, sobre todo en el aspecto social. Sí. Bien. Ya como para ir cerrando la idea, dentro de los PRO que tuvimos fue el acuerdo de voluntades. O sea, tanto la Universidad Bernardo Higgins como la Universidad Agustiniana tuvieron la voluntad de creer en un modelo que hace 2 años realmente no era tan implementado. Y nos arriesgamos a esa situación, sacamos avante con éxito dos aulas espejo en doble partido. Adicional a eso, la compañía, por lo menos doy fe acá en Colombia, en Bogotá, de nuestro programa de audiovisuales o nuestro departamento de audiovisuales. Nos ayudaron mucho con sonido, con equipos, con espacios y lógicamente con la asesoría de nuestra directora en su momento, nuestra directora de carrera, quien nos orientó hacia qué lado podíamos o hacia qué ramos o a qué asignaturas serían las que más trascendencia tendrían en el momento de poderlas orientar. Algo de pronto por manejar siempre fueron las diferencias horarias, y adicional a eso, los horarios que manejaban los muchachos. Son diferentes los horarios que manejan en Santiago de Chile a los horarios que manejamos acá en Bogotá. Creería que esa fue una de las pequeñas dificultades y al final pues las superamos, pero fue cuestión de voluntades. Baso esto y el éxito que ha tenido o que tuvimos del aula espejo en su momento como herramienta pedagógica fue basada en el acuerdo y la voluntad de tener esta opción como algo más, un plus para nuestros estudiantes que ya pueden decir, escuché la clase de un profesor desde Santiago de Chile o escuchamos la clase de un profesor desde Bogotá. El resultado fueron noticias en nuestras páginas. El resultado fue en principio muy de programa, pero realmente eso tiene una trascendencia general en nuestras instituciones. Agradeciendo también a los profesores que en su momento se midieron al reto, al profesor Carlos Martínez, al profesor Juan Carlos Olaya, al profesor y al doctor Carlos Castañeda, a Norma Rodríguez, al profesor Norman Tapias, que hicimos, a Carlos Goich, que estuvimos allá también en Santiago. Asumieron el riesgo y el reto y todo salió bien, afortunadamente. Es una gran herramienta y ahora más que nunca tenemos que manejarla de la mejor forma. Así es. Bien, Alejandro, sí. Todo fue virtuoso, esa es la verdad. Bueno, muchas gracias, profesores, por compartir con nosotros su experiencia. Si algo que nos queda claro a todos es que toda acción de cooperación o colaboración con una institución de educación superior extranjera, con un par académico extranjero, incluso nacional, se basa en una relación de confianza. Y eso es algo que se construye con el tiempo. Y el ejercicio de aula espejo nos permite o les permite a nuestros profesores ir construyendo esa relación de confianza que les permite avanzar hacia proyectos más complejos, como lo puede ser la publicación de un libro, el desarrollo de un proyecto en conjunto, también el por qué no pensar en un programa de intercambio docente, que ya no sea un intercambio a través de un aula espejo, sino que sea movilidad pues por una larga duración. Pero insisto, todo eso se basa en relaciones de confianza que la construyen nuestros profesores. También pues resalto mucho el tema que nos mencionaba el doctor Mario y es el conocer o el manejo correcto e indicado de ese lenguaje. No se trata, como lo mencioné al principio, de hacer lo que suelo hacer en mi clase habitual con mis alumnos colombianos, no. El aula espejo requiere una preparación adicional, el investigar acerca de la cultura, del contexto social político en el que se están desenvolviendo los estudiantes a quienes yo me voy a dirigir. Entonces, sí requiere de una planeación.
y un ejercicio de investigación y de indagar un poco más acerca de esa otra cultura. Bueno, entonces ahorita le damos paso a nuestros asistentes, muchos de ellos a través del formulario de registro nos plantearon algunas preguntas. Recuerden que a lo largo pues, de las presentaciones también hemos consolidado hemos recibido algunas preguntas a través del chat que más adelante se las formularemos. Entonces, la primera pregunta va dirigida para el doctor Mario. La realiza el profesor Nolan de la Facultad de Ingenierías de la Uni Agustiniana. Y nos pregunta, quizás algunos de esos temas ya lo han abordado, pero pues podemos puntualizar un poco más. Sí, claro que sí. Respecto a la logística del evento y el recurso tecnológico, ¿qué experiencias nos puede compartir? Ah, interesante, qué buena pregunta. Bueno, respecto a la logística, es bastante, se torna, lo pensamos solo por medio de un modelo. Cuando les contaba yo que bautizamos este modelo como la vinculación con el medio internacional, identificamos eventualmente los participantes. Es la mirada de la teoría. Ahí el profesor, como de ingeniería informática, me dijo, tal vez me va a entender en el concepto. La mirada fue de la teoría general del sistema. Cuando uno ve estos procesos como sistemas, se torna más fácil trabajar. Fíjese que siempre está el tema de la tecnología, pero cuando uno trabaja con jóvenes, que es el caso nuestro, ¿cierto? Vamos a ver que la alfabetización digital no es un tema. Ellos son nativos digitales, por lo tanto, muchas veces se habla de eso como una barrera, y la verdad es que hoy por hoy no es una barrera en el caso de los chicos de día, se entiende porque hay chicos que son jóvenes. Es un aspecto tecnológico. Ahora, también cuando uno hace ese análisis que nos decía la profesora Natalia, efectivamente, tanto Colombia como Chile, afortunadamente, tenemos una plataforma en términos de la Internet y hay libertad también en algunas aplicaciones, que eso es tremendamente importante. Cosa que no me ocurre con otros países, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el uso del audio del WhatsApp o otras cosas están un poco prohibidas. Aquí no, las plataformas libres estuvieron, por lo tanto también yo no podría decir que pagué por una plataforma. Se ocupó, la experiencia que tuvimos nosotros, se ocupó Zoom, se ocupó WhatsApp, se ocupó la ofimática de Microsoft, que Word, ¿cierto? Para hacer hacer los informes empresariales. Por lo tanto, en términos de la tecnología, no tuvimos dificultades, no tuvimos dificultades. Ahora, respecto a la logística, vuelvo al tema de la teoría general del sistema. Identificamos los actores, y los actores en estos casos eran 4. La Uni Agustiniana, la universidad acá en Chile, estaba lo que nosotros le llamamos acá esta organización que maneja las empresas en Chile. Es un estamento estatal, por lo tanto, el informe que se generó los alumnos de la Uni Agustiniana no solamente le llegó al empresario, sino también se fue al Estado de Chile. Por lo tanto, hubo dos organizaciones, dos actores que recibieron esa información. Por lo tanto, ahí nosotros nos identificamos con Alejandro, que se podía hacer un modelo. Y un modelo que, fíjese que, y aquí tal vez usted me tiene que perdonar, realizamos un modelo que es una fábrica de indicadores internacionales y también de vinculación. Hicimos una fábrica de indicadores, porque es lo que también, no solamente se busca que el alumno tenga una buena experiencia en términos de tiempo y proyección, sino también se busca por otro lado, y ahí está la virtualidad, que las universidades también vayan reconociendo y vayan también completando algunos indicadores propios de las organizaciones. Así que eso resultó tremendamente interesante, tremendamente interesante. Sí, esa es la respuesta que le podría dar al profesor Nolan. Bueno, muchas gracias, doctor Mario. Bueno, esta pregunta se la formulo a la maestra María Eugenia. Me gustaría saber, en este entorno en el que nos encontramos, cuando quizás nuestros estudiantes están un poco saturados con tomar clases de forma remota, a través de herramientas tecnológicas, porque no están acostumbrados, ¿de qué manera se podría enriquecer y diversificar las prácticas pedagógicas universitarias para lograr motivar a nuestros estudiantes para que participen
de una manera pues activa en el desarrollo de aulas espejo, como quizás presentarles esto de una forma diferenciadora, diferente a lo que puedan ellos estar desarrollando en sus clases. ¿Cómo motivar a esos estudiantes y más en este entorno en el que nos encontramos? Bueno, la verdad que interesante la pregunta y puede tener muchas respuestas, porque siempre decimos en educación no hay recetas, simplemente la innovación tiene que ver con repensar y repensar nuestras prácticas. En el caso nuestro creo que la motivación casi fue intrínseca en los estudiantes, porque al ser profesores, ¿sí? o docentes ya en ejercicio, con una experiencia en la práctica, esto se tornó de por sí en una experiencia innovadora y motivadora, ¿no? Entonces, quizás no necesitó demasiada motivación más que contarles la posibilidad de tener una clase con una profe de Colombia o allí una profe de Argentina, y eso fue suficiente. Pero creo que en este momento en el que estamos muy saturados, inclusive pensándolo en otros niveles educativos, ¿no? De la virtualidad y demás, creo que lo enriquecedor o lo motivador podría ser presentar estas experiencias en torno a conocer otras realidades, ¿no? Un poco esto que contaba hoy el doctor, de conocer y encontrarse con otra cultura, con ponerse en el lugar del otro, con encontrar puntos en común, ¿no? Abrir la mirada, creo, en la empatía, que es hoy una habilidad o una competencia social fundamental para nuestros estudiantes, sea del nivel educativo que sea, es fundamental, ¿no? Y entonces, quizás desde ahí, yo cuando también contaban lo de las prácticas educativas, fui tomando nota para nuestros colegios agustinos, por supuesto, y creo que ahí también, por ejemplo, hay son experiencias innovadoras que de por sí son innovadoras, ¿no? Y creo que eso ya motiva a los estudiantes a hacer cosas distintas, aunque usemos las mismas herramientas que hoy estamos quizás cansados o agotados, nos proponen experiencias distintas, vivencias distintas, que quizás en la presencialidad no lo hubiésemos podido hacer, ¿no? Y eso creo que también hay que rescatarlo. Entonces, desde ese lugar me parece que es motivante para nuestros estudiantes proponer este tipo de actividades, ¿no? O este tipo de estrategias, y animar a los profesores a que implementen este tipo de estrategias, ¿no? Porque uno también se enriquece y a uno lo motiva, ¿no? Ayer hablábamos con Wendy de algunas cosas y ya nos surgieron 20 ideas más para poder pensar el año que viene. Entonces decíamos, bueno, esto también es motivador para pensar la propia práctica, ¿no? Y para ofrecerle a los estudiantes otras posibilidades. Creo que cuando uno está motivado y le apasiona lo que hace, motiva también a sus estudiantes, ¿no? A poder hacer esto. Muchas gracias. Como decía el doctor Mario, hacer las cosas con amor, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es para la profesora Wendy. La formula la profesora Patricia Viviana Ramírez de la Universidad Católica de Santa Fe. Ella nos pregunta, ¿cómo gestionaron los tiempos, pues los acuerdos y las bibliografías, el vocabulario, etcétera? Bueno, vale. Dentro del ejercicio de acuerdos, cuando nos sentamos a pensar la clase con la profesora María Eugenia, empezamos a mirar, bueno, tenemos que partir de puntos en común en donde el lenguaje, bueno, la lengua de nosotras nos permita como, digamos que comprender ciertas generalidades. Entonces, pues lo que hicimos fue mirar, bueno, tú en qué vas, qué temas estás trabajando, qué temas estás desarrollando, listo. Entonces, antes de que quizás lleguemos a trabajar el tema que vamos a tener en común, debemos ver
estos elementos. Entonces, como nos pusimos de acuerdo, miramos, fortalecimos esos elementos, nos compartimos ciertos textos, ciertos, digamos que sí, como estrategias también al interior de nosotras para preparar a los estudiantes para que llegaran con esos elementos predispuestos y poder como tener claridad en lo que íbamos a abordar. Entonces sí, con anterioridad la profe me compartió unos textos, yo también le envié otros, y conforme esos puntos ya empezamos a tejer allí, listo, ya ellos tienen estos conocimientos, estos ejercicios digamos que básicos, ya ahí empezamos como a ahondar. Y en cuanto a los tiempos, bueno, fue muy particular porque pues nuestras clases de la especialización son los viernes y los sábados, y en Argentina el trabajo es el trabajo con los estudiantes son los lunes. Entonces nos tocó allí hacer acuerdos y poner pues como de parte un poco también de nuestros tiempos y decir, bueno, entonces en qué momentos, cómo lo hacemos, y pues también los estudiantes muy flexibles al respecto de poder compartir con la experiencia, como bien lo decían los profes, se motivan nomás de saber que van a escuchar otro tipo de realidades. Entonces pues ese fue como nuestro estrategia, ese fue como nuestro punto para partir. Muchas gracias. Y esta es una pregunta que quiero formularle a los cuatro, y es que me ayuden definiendo, pues en el caso de los profesores del doctor Mario y la profesora María Eugenia, en 2 o 3 palabras, ¿cómo definirían a los estudiantes de la Uni Agustiniana? Y en el caso pues del profesor Alejandro y Wendy, ¿cómo definirían a los estudiantes de la institución extranjera pues con quienes desarrollaron el aula espejo? 2 o 3 palabras. Entonces empezamos por el profesor Mario. Con Wow, 2 o 3 palabras, ¿cómo definiría bien. a un estudiante de la Uni Agustiniana? Yo lo definiría como un estudiante, como una persona integral. Sí, la palabra es integral. Un profesional con valores. Y eso es un tremendo valor diferenciador hoy en el mercado. Yo veía los grupos cuando conversaban los grupos de WhatsApp. No, yo creo que la Uni Agustiniana está en un muy buen camino, una buena ruta. Sí, profesionales integrados y personas con grandes valores cristianos. Eso, profesora, se me pide 3 palabras. Gracias. María Eugenia. Ya te deshabilito. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señora. Bueno, en primer lugar, como Agustina Recoleta, tengo que decir que estudiantes inquietos, en búsqueda de la verdad, estudiantes críticos y estudiantes reflexivos. Muchas gracias. Profesor Alejandro. Bueno, Estudiantes de la tuve universidad. en su momento fue con la Bernardo Higgins, y tuve la oportunidad de orientar tanto en la parte contable como en la parte de ingeniería comercial. Yo diría que muy serios en el aspecto de responsabilidad, muy críticos, hicieron unas preguntas después de la aula espejo muy acertadas, y adicional a eso muy familiares. Después de que se rompió ese hielo de esa clase, hubo una familiaridad. Entonces, responsables, críticos y familiares. Muchas gracias. Profesora Wendy. Bueno, yo los definiría como críticos, eso me llamó mucho la atención, ellos están todo el tiempo mirando, y no es de lo negativo, no, sino mirar cómo transforman en verdad su contexto también, propositivos porque iban criticando muchas cosas, pero iban mirando cómo también alineaban allí con sus propuestas, y creo que pues buscadores de conocimiento también están todo el tiempo mirando allí cómo fortalecen su práctica docente. Muchas gracias. Bueno, a través del chat pues nos preguntaron cuántos estudiantes participaron o hubo interacción entre estudiantes. El profesor Nelson Cruz nos pregunta, en el ejercicio de las aulas espejo, ¿cuántos estudiantes más o menos participaron y cómo fue la interacción entre los estudiantes? Podría hablar sobre un caso en específico. Hicimos una aula espejo tanto con estudiantes
agustinianos como estudiantes de contaduría en la Bernardo Higgins. Ellos eran aproximadamente 25 estudiantes y nosotros éramos 35. Se hizo un trabajo de análisis de estados financieros, ahí fácilmente llegamos a 60 estudiantes en una sola aula espejo y participación e interacción inmediata. El profesor Norman en su momento daba un ejercicio y alguno de los estudiantes de contaduría de la Bernardo respondía y viceversa. El profesor Carlos Deutsch nos daba algunos tips y algunos de nuestros estudiantes. En una sola aula, en promedio normalmente eran 25 o 28 estudiantes, pero llegamos a esa aula que fueron 60 estudiantes impactados con una sola clase y un solo tema. Bueno, muchas gracias. En el caso de ustedes, profesora Wendy, ¿cuántos más o menos participaron? Bueno, nosotros más o menos teníamos, bueno, de la especialización en ese momento, habían 23 más o menos, si no recuerdo bien. Y de la profe de María Eugenia eran también como sobre la misma, sobre el mismo, Sí, eran profe María Eugenia. 22. Sí, eran 22, sí, 22. es que entre todos íbamos más o menos sobre 45 estudiantes, porque también tuvimos la oportunidad de pues también hacer como el compartir por tiempos, como les decía. Pues digamos que pocos se pudieron unir, pocos digo la mitad, 10 por ejemplo de los míos se unieron al trabajo el día lunes con la profe, y no tengo precisión porque ese día estábamos así como de la, pues de la misma situación de hablar y demás, pero más o menos en la misma aula tendríamos más o menos unos 35 estudiantes para compartir la experiencia del aula espejo. Bueno, muchas gracias. Por aquí en el chat, nuestro decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, el doctor Fernando Sánchez, nos escribe: estimados profesores, buenas tardes, muchas gracias por compartir sus experiencias pedagógicas con nosotros. Felicitaciones por la actividad realizada. Bueno, nos felicitan les felicitan a ustedes por haber tomado la iniciativa de desarrollar un aula espejo, por haberse arriesgado, por continuar en esta misma dinámica, por no haber dejado que fuera una acción aislada de un momento y no la volvemos a tocar, sino es mirar qué más podemos hacer, qué más se desprende o se deriva de este ejercicio. Ya para cerrar, porque pues entiendo que nos hemos extendido un poco, y quiero formularle una pregunta a la persona que la quiera contestar. Y es, ¿qué creen ustedes que diferencia o qué característica comparten los profesores, un profesor de la Uni Agustiniana con un profesor de sus respectivas instituciones? ¿Qué los hace similares y qué los diferencia? Esto es muy importante porque nosotros siempre decimos, somos embajadores de la Uni Agustiniana en el mundo, y es interesante conocer cómo ustedes ven a un profesor de la Uni Agustiniana. ¿Cuál es ese rasgo que ellos tienen diferente, que los diferencia de sus profesores, o por el contrario, que los acerca, que los hace similares? Me gustaría conocer eso. Si gusta, empiezo yo. Ah, no, la profesora María Eugenia, amor, por favor, nada más primero siempre. Ah, no hay problema, no hay problema. Bueno, para mí en realidad la experiencia es bastante particular porque yo los siento muy cercanos por pertenecer a la orden. Si bien el vínculo fue con la Universidad Católica y que es una de las universidades con la que nosotros particularmente desde la escuela tenemos mucho vínculo también, en materia de extensión, nuestros estudiantes de nivel secundario trabajamos mucho con la Universidad Católica, digamos, pero bueno, yo tengo como una afinidad muy especial porque formo parte de la comunidad Agustino Recoleta y yo me siento muy identificada con la manera de trabajar, la manera de ser, nuestro ser comunidad, nuestra familiaridad, nuestra amistad en el carisma, así que, digamos, yo encuentro muchas cosas en común, ¿no? Y bueno, especialmente con Wendy ha sido un vínculo maravilloso. Ustedes los colombianos son muy abiertos, muy amables, siempre muy dispuestos. Yo realmente con todos los que tengo la oportunidad de compartir
tanto el Colegio de Tagaste como la universidad. Realmente son experiencias que a mí en lo particular me llenan mucho, así que yo los siento muy cercanos y compartiendo un mismo carisma desde mi práctica, ¿no? Así que, bueno, esa es como una cuestión en común. Y siempre admiro la capacidad que tienen de ser muy operativos, muy precisos, muy trabajadores y muy sistemáticos en todo lo que realizan. Nosotros los argentinos nos gusta hablar demasiado y nos gusta a veces divagar mucho, por eso nos retan. Así que me encanta cuando trabajo con los colombianos porque así, tac, 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 y definimos y avanzamos y eso me encanta. Es una diferencia que disfruto. Profesor Mario. Ya. Y claro, bueno, mi experiencia es un poquito más laica, así que en ese aspecto también tengo una mirada distinta. Pero si bien es cierto distinta, no muy alejado de lo que dijo mi profesora María Eugenia, ¿no? Sí, trabajar con personas que son muy apasionadas, se sienten personas que tienen una visión muy clara, una misión muy clara respecto a su desarrollo profesional y lo que quieren entregar. También, fíjese que algo bien interesante, si estamos hablando de Chile, que es un país muy frío y somos todos muy introvertidos. Al chileno no es muy fácil abrirse a los demás. Sin embargo, el colombiano tiene esa calidez, tiene esa capacidad de poder hacer puentes. Y eso es tremendamente importante. Tienen ustedes esa capacidad de, como dicen ustedes, lo que me enseña Alejandro, son muy queridos, ¿cierto? También lo que me enseñó mi profesora Brigitte, son muy juiciosos, como dirían ustedes. Y para nosotros eso, que somos más introvertidos, que somos más para adentro, nos llama mucho la atención. Nos gusta la disciplina y creo que son cosas que compartimos, la disciplina también. Así que la verdad que tenemos muchas cosas en común. Y si no las tenemos en común, nos complementan. Ustedes con su alegría nos complementan. Y eso nos hace feliz. Sí, nos hace muy fácil trabajar con ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor Alejandro. Brevemente. Pues el profe Mario hizo una acotación con relación a que ellos son fríos, ¿sí? Chilenos, pero realmente no. Realmente yo tuve la oportunidad de conocer a varios compañeros del profe Mario, al director, a otros investigadores, y es cuestión de romper como ese paradigma. La relación que tuve con los profesores de la Bernardo Higgins fue muy buena. Algo que me ayudó a mí a crecer y a entender la buena situación es que los tiempos se cumplen, los horarios se cumplen. Eso es muy bueno, porque sí, nosotros tal vez somos un poco folclóricos, somos alegres, dicharacheros, todo eso, Nos pero no deja de extendemos lado 20 minutos en un evento, por ejemplo. algo así. Entonces, la situación es que ellos me enseñaron que habían ciertos protocolos que había que cumplir y los resultados son igual de excelentes para cuando nosotros los entregamos. No son fríos, realmente no son fríos, son personas muy acogedoras, muy familiares y la experiencia de trabajar con los profesores, no solo con el profesor Mario, fue muy buena y enriquecedora en el aspecto del cumplimiento, de los requisitos, por decirlo así. Profesora Wendy. Bueno, creo yo que me uno a lo que dice la profe María Eugenia, pero también quisiera acotar que, bueno, la manera también que la profe acoge, o sea, la forma bueno, sí, mira, hagámoslo así, de esa manera. Yo no conozco, por ejemplo, ya decía así, yo no conozco, no tengo la experiencia, pero buscamos la manera, buscamos algún ejemplo, buscamos quien nos pueda guiar, entonces creo que esos son elementos que hay que resaltar en un profe que quiera mirar, que quiera preguntar, o sea, que no se las sepa todas, como de pronto en algún contexto puede pasar, sino que estamos construyendo, estamos mirando entre las dos, entonces creo que eso es un elemento que resalto mucho en la profe y además pues ese carisma tan bonito que tiene para recibir
preguntas, inquietudes, además que bueno, tú me conoces, entonces como preguntar y que siempre sean bienvenidas esas preguntas, poderlo orientar a uno, eso fue supremamente chévere. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro a los tres, bueno, me agradezco yo Gracias por participar en este primer encuentro. Desde la Vicerrectoría Académica, la Oficina de Relaciones Internacionales, les extendemos pues una cordial invitación a nuestros profesores y a ustedes también para que dentro de su programación para el próximo año, para el primer semestre, incluyan el desarrollo de aulas espejo con nuestra comunidad uniagustiniana. Recuerden que esta es una estrategia para internacionalizar el currículo, para fomentar las competencias interculturales en nuestra comunidad, para llevar nuestros valores uniagustinianos pues, a diferentes partes del mundo, para construir relaciones. Yo veo aquí unas relaciones de amistad, entre colegas, de respeto. Eso es muy bonito. Y pues a los profesores que no se han animado a hacerlo hasta el momento, porque por desconocimiento, porque pues tienen temor a dar ese primer paso, la invitación es que se arriesguen, que sí implica un poco de trabajo adicional, pero pues estamos seguros que lo pueden asumir. Confiamos pues en nuestros profesores y de esta forma pues damos por concluida nuestro primer encuentro. Gracias maestra María, María Eugenia, al doctor Mario, a la profesora Wendy, al profesor Alejandro por aceptar nuestra invitación y por participar de esta forma tan activa, tan propositiva. Muchísimas gracias. Esperamos que nos acompañen en futuros encuentros. Recuerden que el próximo año tendremos el encuentro con estudiantes que han participado en el ejercicio de aulas espejo. Pues, esperamos contar con sus estudiantes allí y muchas gracias también a nuestros participantes. Hay algunas preguntas que quedaron pendientes en el chat. En cuanto a la guía, la compartiremos con nuestros profesores y seguiremos pues en contacto para orientarlos de cómo se debe o cuál es la forma correcta para desarrollar un aula espejo. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz tarde. Gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, hasta Buenas luego. tardes. Muchas gracias, Que hasta esté muy luego. bien. Gracias. Buenas tardes.